Excelente día, familia de Radio Arcoíris de Amor. Les saluda con el gusto de siempre su amigo y hermano en la fe, Isaías Gil. Sean todos bienvenidos una vez más a nuestro tiempo de devocional diario, uno más entre las llamas. La meditación del día de hoy lleva por título: El que a ustedes oye, a mí me oye. Y lo estaremos tomando del Evangelio de Lucas capítulo 10, de los versículos 13 al 16. Leemos: ¿Qué aflicciones les espera, Corazín y Betsaida? Pues si en las perversas ciudades de Tiro y Sidón se hubieran hecho los milagros que hice entre ustedes, hace tiempo que sus habitantes se habrían arrepentido de sus pecados, vistiéndose de ropa áspera y echándose ceniza sobre la cabeza en señal de arrepentimiento. Así es, en el día del juicio les irá mejor a Tiro y Sidón que a ustedes. ¿Y ustedes, los de Capernaum, serán honrados en el cielo? No, sino que descenderán hasta el lugar de los muertos. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que acepta el mensaje de ustedes, me acepta a mí también. Pero el que los rechaza a ustedes, a mí me rechaza. Y el que me rechaza a mí, rechaza a Dios, quien me envió. Fin de la cita. Sin conocer y entender el contexto del pasaje que acabamos de leer, será muy difícil para alguien que no está familiarizado con las Sagradas Escrituras entenderlos a primera vista y con el riesgo real de malinterpretarlos. Por eso es muy importante entender el contexto detrás de las palabras de Jesús. Y eso es precisamente lo que les explicaré en breve. Al inicio de este capítulo, Jesús había enviado a sus discípulos a predicar a estas ciudades, Corazín, Betsaida y Capernaum. Pero a pesar de todos los milagros que tanto los discípulos como el propio Jesús habían hecho allí, las personas permanecieron incrédulas y en abierta rebeldía a Dios. El Señor Jesús esperaba que después de que estas ciudades, que se les había presentado claramente el Evangelio, y después de que habían presenciado los milagros que se habían hecho allí, por mano de Jesús y aún de los discípulos mediante el poder de Dios, el Señor esperaba que la gente hubiera cambiado su forma de creer y pensar respecto a Dios y sus ordenanzas. Y por consiguiente, esto hubiera cambiado sus acciones, su forma de vida. Era más que evidente que el reino de Dios había llegado a ellos mediante la predicación del Evangelio y la manifestación del poder de Dios, ya que todos los milagros que se hicieron ahí se hicieron con toda la intención de que ellos creyeran en el Dios, de que temieran, de que se volvieran de sus malos caminos en arrepentimiento y fe. Pero no fue así. En una ocasión, Jesús estaba discutiendo con los líderes de la religión judía, los fariseos, que cuestionaban su autoridad y el poder que había y obraba en él. A lo que Jesús les dijo: si no creen en mí por mi mensaje, por mis enseñanzas, crean por las obras, por los milagros que están presenciando. Y a decir verdad, en ningún lugar como Corazín y Betsaida, ciudades del actual Israel, se había predicado y hecho tantos milagros. La siembra había sido abundante, el esfuerzo era mucho, pero la cosecha no fue buena. Ni aún Jesús pudo convencerles. Y es que, a decir verdad, aunque Dios es todopoderoso, hay algo que Él no puede hacer, estimado oyente, y eso es violar la voluntad del ser humano. Y aunque Dios tiene absolutamente toda la capacidad de hacerlo, la realidad es que Él no quiere y no obliga al ser humano a hacer algo que éste no quiere hacer. Creer, por ejemplo, y arrepentirse. De hecho, estas ciudades son de las más mencionadas en el Nuevo Testamento, y fue donde Jesús más tiempo invirtió, ya que estaban ubicadas a lo largo y ancho de la provincia de Galilea, el actual norte de Israel de nuestro tiempo, y era el pueblo natal de varios apóstoles, como lo fue el caso de Simón Pedro, Andrés su hermano y Felipe. Y aún el propio Jesús nació en Nazaret, una modesta aldea pesquera de la Baja Galilea. Y Capernaum fue nada más y nada menos que el centro, la base de su ministerio terrenal. Sin embargo, la gente no creyó y no se arrepintió. ¡Qué misterio! ¿Qué misterio es este? La de la libertad humana. Ya que claramente vemos en las Escrituras que el hombre puede decirle no a Dios.
también vemos que el mensaje del Evangelio no se impone por la fuerza, tan solo se ofrece en un acto de bondad y de amor de parte de Dios. Pero el ser humano puede cerrarse a él, puede aceptarlo o rechazarlo, y como vemos, el Señor respeta totalmente nuestra libertad que Él mismo nos concedió cuando nos dio la vida. Qué gran responsabilidad pesa sobre nosotros, sobre los hombres. Estimado oyente que me escucha, el propósito principal de este mensaje es para que reflexionemos en la responsabilidad que se relaciona con el conocimiento del mensaje del Evangelio y lo que representa rechazarlo. La responsabilidad es ante todo para con Dios, que en su amor y misericordia ha permitido que escuchemos la verdad, su verdad, y aún así optar por la oscuridad de la mentira. Eso sería equivalente a caminar por un camino oscuro y tenebroso, que conduce a un precipicio sin fin, pero que a lo largo y ancho del camino hay varias advertencias que nos dicen que su fin es el abismo. Inclusive hay personas que nos advierten que no sigamos avanzando. Lo trágico es que después de todas esas advertencias haya gente que se empeña en caminar hacia el frente, sin importarle en lo más mínimo las advertencias, porque no creen, porque están convencidos que el camino realmente no termina en una caída sin fin. A lo largo de nuestras vidas, Dios, el único Dios verdadero y el creador del universo, nos ha hecho incalculables señales y advertencias de su existencia. Nos ha bendecido en gran manera. Y aún en nuestras mentes estamos conscientes de eso y lo reconocemos. Seamos creyentes o no, hayamos leído la Biblia o no, casi todos los hombres en todos los tiempos reconocen que hay un ser mayor, un ser superior que ha sido bueno para con nosotros. Sin embargo, la realidad es de que Dios se ha hecho visible por medio de las Santas Escrituras, por medio de la Biblia. La Biblia dice que en la carta a los Romanos, por ejemplo, en el capítulo 1, versículo 20, el apóstol Pablo escribió: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Por si fuera poco, Dios también ha puesto dentro de nosotros una conciencia, una moral, el conocimiento básico y fundamental de lo que es bueno y de lo que es malo. Eso por sí mismo ya nos hace responsables delante de Él, porque cada uno de nosotros conoce en términos básicos lo que está bien y lo que está mal. Sin embargo, un denominador común en la humanidad es que la gente vive sus vidas completamente ausentes del juicio venidero de Dios. Y la perversión aumenta debido a la incredulidad de que un día Dios ejecutará sus juicios en contra de la humanidad que sea opuesto a Él. Desde la caída, la humanidad ha ido en creciente ola de maldad, rechazando a Dios, dando rienda suelta a sus apetitos carnales, burlándose de Él, de su mensaje y desde luego también de los mensajeros. Muchos viven sus vidas pensando, convencidos de que no hay Dios, de que todo esto es un invento de los hombres para manipular a las masas. Sin embargo, muchos hablan desde su propia ignorancia, pero otros también lo dicen por su abierta rebeldía a los preceptos y mandamientos de Dios. El Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 19 en adelante dice: y esta es la condenación, que la luz, refiriéndose a Jesucristo y a su mensaje, que la luz vino al mundo, pero los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En palabras simples, estimado oyente, la razón por la cual el ser humano no quiere venir a Dios no es porque no haya experimentado ninguna manifestación clara de la existencia de Dios, o porque no haya recibido ninguna cosa buena de parte de Él. No, esa no es la razón principal.
La razón principal es porque el ser humano quiere seguir viviendo a su manera. No quiere que Dios lo gobierne. No quieren que Dios les diga que se aparte de su mal proceder. Quieren seguir viviendo a su manera, haciendo lo que mejor les parece. La mayoría de los seres humanos quieren seguir siendo dioses para sí mismos. Por eso es que a muchos les encanta la idea de la no existencia de Dios. Sin embargo, nuestras ideas y deseos no cambian en nada la realidad. De hecho, la empeoran. Dios es Dios, nos guste o no. Dios existe, nos guste o no. Dios juzgará un día al mundo, nos guste o no, estemos de acuerdo o no. Pero ¿cuál es la parte buena en todo esto que le estoy hablando en esta mañana? Tal vez se pregunte usted, ¿qué de bueno tiene este mensaje, esta reflexión? Yo solo veo juicios y advertencias. Bueno, la parte buena, la buena noticia, es que las advertencias de Dios son dadas para nuestro propio bien. Son dadas por Dios para que no sigamos caminando en ese camino que nos conduce a la perdición. Del mismo modo que cualquier padre terrenal advierte a su hijo a que se aparte de sus malos caminos, para que no se meta en problemas y no sufra las consecuencias de sus actos. Bueno, Dios, que es todo sabio, justo y amoroso, nos dice: deje el pecador su camino y el hombre perverso sus pensamientos, y vuélvase a Dios, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual es amplio en perdonar. ¿Qué hará usted, estimado oyente? ¿Será como los habitantes de Corazín y Betsaida, o aún de la propia Capernaum, que presenciaron todo tipo de milagros y manifestaciones de parte de Dios y aún así cerraron sus corazones? ¿O será como aquellas otras personas que también se ven por todas las páginas de la Biblia, que con corazón humilde y sincero reconocieron que eran pecadores y que necesitaban el amor, el perdón y la misericordia de Dios? Y en ese arrepentimiento encontraron el perdón de sus pecados, la salvación de su alma y una vida nueva en Cristo Jesús. Y ya para concluir nuestra meditación, voy a leer el último versículo del pasaje que leímos al inicio, el versículo 16. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: el que a ustedes oye, a mí me oye, y el que a vosotros desecha, a mí me desecha, y el que me desecha, desecha al que me envió. Solo les quiero recordar una vez más que estas no son mis palabras, no son mis pensamientos, no son mis ideas, sino que es la palabra de Dios. Oremos. Oh Señor, gracias por no dejarnos en nuestra ignorancia. Gracias por alumbrar los ojos de nuestro entendimiento mediante tu palabra, la Biblia. Gracias, Señor, porque a diferencia de los hombres, no solo nos dices que estamos mal, sino que nos das la solución, el remedio, que eres tú mismo, Señor. Gracias porque tus advertencias y tus llamados al arrepentimiento no son más que una manifestación clara e inequívoca de tu perfecto amor por nosotros, a pesar de nosotros, Señor. Gracias porque por medio del Evangelio nos llamas a la comunión y a la paz contigo por medio del sacrificio de tu amado Hijo Jesús. Te pido, Señor, en esta hora, por todo aquel que escucha este mensaje y que aún no te conoce o que se ha rehusado a creer en ti o a rendir su vida a ti, Señor. Te pido que tu Espíritu Santo lo convenza de justicia, de juicio y de pecado, de que tú un día, Señor, juzgarás al mundo y de que tú eres un Dios justo que pagará a cada uno conforme a sus obras. Pero que también les ofreces por otra parte, Señor, un camino, Señor, el camino de la fe, el camino del arrepentimiento, Señor. Que todo aquel que escuche, Padre, pueda volverse a ti en arrepentimiento y en fe. En el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, estimados oyentes, por sintonizarnos. Y si Dios nos lo permite, nos estaremos reencontrando próximamente
en este nuestro tiempo de devoción al diario, uno más entre las llamas. Dios les bendiga.